Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Chiquillos, muy buenas tardes, sean todos ustedes súper bienvenidos a esta lluviosa clase de lenguaje. Voy a esperar a que ustedes mismos me digan si se escucha bien, si se ve bien, etc. Sí, no, tal vez, quizás, a lo mejor. Estaba mirando en el chat ahí cómo conversaban. Sí, la clase anterior, no hubo clase el día viernes anterior. Sí, así que apenas sepamos cuándo la podemos recuperar, se les avisará. Ya, chiquillos, entonces, como les decía, sean súper bienvenidos a esta lluviosa clase de día viernes. Está lloviendo casi todo en territorio nacional, está lloviendo casi todo Chilito, ¿cierto? Lluviosa tarde. Ya, chiquillos, como les decía, el día viernes anterior, ¿cierto?, no hubo clase, así que apenas sepamos cuándo la vamos a recuperar, toda esa información ustedes la pueden encontrar en las redes sociales de Puntaje Nacional, específicamente en el Facebook. Así que tranquilidad, calma, que no panda el cúnico, como decían por ahí, la clase se va a recuperar. Bien, chiquillos, entonces, vamos con lo que nos compete. Hace algunas clases atrás hemos estado revisando lo que son los conectores. Este primer ítem de la PSU que consta de 10 preguntitas que decíamos teníamos que ojalá resolverlo en no más de 1 minuto cada ejercicio, es decir, no darle más de 10 minutos en total al ítem completo. ¿Ya? Así que ese es el desafío que tenemos. Tenemos otro desafío planteado, pero este es un autodesafío, es un desafío que planteamos acá en la clase. Hace algunas clases atrás yo les dije, chiquillos, yo sé que algunos de ustedes hace años que dejaron el colegio, algunos lo dejaron el año anterior solamente, y algunos todavía están en el colegio, ¿cierto? Pero dejamos una tarea para la casa. Esa tarea para la casa era, cada vez que nosotros estemos leyendo, ya sea por diversión, por informarnos, porque estamos haciendo algún ensayo, no sé, ¿cierto? Ojalá ir fijándonos en los conectores, porque hemos estado viendo la función que cumplen dentro de las oraciones, la función que cumplen dentro del texto. Por lo tanto, lo ideal, chiquillos, sería que vayan subrayando, destacando, o por último, poniéndole el ojo al conector que aparezca para ir estableciendo las relaciones que se van dando, ¿cierto?, entre oraciones, entre enunciados, porque de esa manera vamos a agilizar nuestro cerebrito, ¿cierto?, esta masita moldeable que tenemos que ir activando. Ya, entonces, decíamos, estamos viendo conectores. No se nos pueden olvidar 3 cosas, pero más que fundamentales, de los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son unidades de cohesión, es decir, conectan y ordenan ideas. Con el ítem de conectores nos miden indirectamente si es que sabemos escribir coherentemente, y no solamente eso, sino que también si sabemos escribir cohesionadamente. Decíamos, la PSU no es una prueba de desarrollo, ¿cierto? Hace años que la gente de la PSU está pidiendo si es que pone desarrollo, si es que no pone desarrollo, en fin. Pero hasta el momento lo que tenemos es un ítem de conectores donde se nos mide de manera indirecta si sabemos cohesionar bien nuestras ideas. Son unidades interoracionales, eso quiere decir que están entre medio de la oración, no forma parte de ninguna de las dos, sino que están ahí entre medio, ¿cierto? Y además son unidades invariables, eso quiere decir que no pueden modificarse, pero sí pueden moverse dentro de algunos márgenes. En la clase anterior estábamos viendo la clasificación de los conectores según su función. Dijimos que íbamos a ver 12 funciones, pero 12 era mucho, ¿cierto? Así que íbamos a hacer 6 en una clase, 6 en la otra clase. La clase anterior ya vimos estos primeros 6. Lo primero que vimos fue la función copulativa, que, como es el nombre,
une dos cosas, une dos elementos. Ya teníamos un ejemplo. Camila y Daniela saldrán a bailar esta noche. Ojo con ese conector y. Cuando el segundo elemento parte también con un sonido vocálico y, parte con una I latina, como se conoce, ¿cierto? Tenemos que tener ojo, ese conector I, esa Y se cambia por una E, porque si no se produce un problema ahí de sonido, ¿cierto? Si nosotros dijésemos Camila y Inés saldrán a bailar a la noche, la verdad es que costaría un poquito escucharlo, incluso cuesta decirlo, Camila y Inés. Entonces esa I se transformaría en una E. Solo en ese caso, Camila e Inés saldrán a bailar esta noche. Ahí solamente se cambiaría. La función disyuntiva separa, nos da alternativas y también nos da posibilidades. Ahí tenemos un ejercicio con un conector que decíamos acá al menos no lo utilizamos mucho. No sé si en otras latitudes, en otras partes de Latinoamérica se utiliza el conector hora de manera frecuente, ¿cierto? Nosotros no lo utilizamos mucho, pero aparece de repente dentro de los ejercicios PSU precisamente porque es un distractor. Pero no es un distractor porque aparezca porque sí, sino que es un distractor porque no se conoce muy bien. Entonces, teníamos, se acordaba de hacer ejercicio, hora sí, hora no. Eso quiere decir que a veces se acordaba y otras veces no. O ahora sí se acordaba y ahora no se acordaba. Esa es la función de ese conector hora, que suena tan extraño porque la verdad es que no lo ocupamos mucho, pero existe. Dentro de nuestro idioma español tan bello, tan nutrido, aparece. Teníamos también la función adversativa, que a diferencia de la función disyuntiva que nos separaba, pero nos daba ciertas alternativas, ¿cierto? Nos daba cierto margen para movernos, la función adversativa niega completamente lo que se dice con anterioridad, niega algo presentado que con anterioridad. Bailaré a pesar de mi pie con yeso. Tengo el pie con yeso, supuestamente yo no puedo bailar, pero lo voy a hacer igual. Entonces ahí tengo mi función adversativa. Estoy negando algo que ya había dicho anteriormente. La función concesiva. La función concesiva nos presenta un obstáculo, ¿cierto? Para realizar lo que queremos hacer, pero de todas maneras esta cosa ocurre. Aun cuando llueva, iré. Muy similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Aun cuando llueva, iré. La función causal, es decir, de causa, como dice el nombre, ¿cierto? Primero presenta un efecto para una causa. Ese es el orden. Efecto y la causa. Saqué buen puntaje porque estudié con tiempo. Tenemos el efecto, que es sacar buen puntaje, y después la causa. En el fondo, ¿por qué tuve ese buen puntaje? Porque estudié con anticipación, estudié con tiempo. Y la función consecutiva, que es muy similar a la causal, solo que cambia el orden de los factores, ¿cierto? Primero es la causa y luego es el efecto. Ya estamos todos, por consiguiente podemos empezar. La causa, está completa la reunión, por consiguiente, es decir, el efecto, podemos comenzar el ítem. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Decíamos que eran 12 funciones o 12 clasificación de conectores según su función. La pueden ver, la clase ya está en YouTube para que la puedan revisar. Nos vamos ahora con los 6 conectores o los 6 tipos de conectores o las 6 funciones que cumplen los conectores dentro de la oración según su función lógica. Estas son la función continuativa, la función explicativa, la función condicional, la función final, la función comparativa y la función temporal. Decíamos, no podemos ver todo esto en una sola clase, por ejemplo, en la clase anterior, no podíamos ver esto todo solo en una clase, porque era mucho, ¿cierto? Era una locura intentar ver las 12 funciones de los conectores. Así que nos vamos hoy con la segunda patita de lo que es elementos lógicos de los conectores. La primera, la función continuativa, lo que hace, ¿cierto? Se utilizan para continuar o apoyar lo que ya expresamos con anterioridad, prosiguiendo con la idea previamente planteada. Es decir, nos genera una línea, por eso es continuativa, es una continuación de lo que yo estoy diciendo. No estoy interrumpiendo mi línea de pensamiento, no estoy haciendo una explicación, no estoy haciendo ninguna de esas cosas, sino que estoy continuando lo que estoy diciendo. Entonces, algunos de los conectores continuativos que más utilizamos o que nos puedan aparecer dentro de las alternativas, el conector pues. Espero me hayan comprendido, pues creo haberlo explicado bien.
Estoy continuando mi idea esta de esperar que me comprendieran, ¿cierto? Precisamente porque creí yo que se explicó de buena manera. Además, vinieron mis amigos, además de mis primos. Estoy sumando, ¿cierto? Distinto a la copulativa. Ojo ahí, estoy sumando las personas que vinieron, ¿cierto? Pero no lo estoy sumando de manera taxativa como lo que ocurre en el copulativo, que sumo uno más otro, sino que aquí estoy continuando la línea de pensamiento, todas las personas que vinieron. Así que, se lo dije claramente, así que espero de nuevo. Se lo dije claramente, así que espero que lo entienda. Muy similar a lo que ocurre en el conector pues. Estos conectores generalmente, no siempre, pueden intercambiarse. Ojo ahí. De esa manera nosotros podemos saber si la función es continuativa, si es adversativa, si es bla, 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 bla. Muchos de los conectores pueden ser intercambiados entre sí. Después, el conector sobre todo. París es maravillosa, sobre todo en primavera. Y ahí queda claro entonces que la idea continúa. Estoy diciendo que París es maravilloso, asombroso, precioso, bla, bla, bla. Específicamente en este punto, ¿cierto? Que en este caso sería en primavera. Después, de la misma manera, en este sentido, el asimismo, y vamos a poner un ojo ahí porque ese aparece separado y aparece junto, e igualmente. De la misma manera, Andrea se va al trabajo de la misma manera que lo hace su hermano, en motocicleta. Es decir, esta chica, Andrea, tiene un hermano y ambos, si bien a lo mejor se van por separado, ¿cierto?, se van en el mismo elemento, se van en una motocicleta. Estoy continuando la idea de Andrea, cómo se va al trabajo. En este sentido, ese vestido está manchado. En este sentido, es impresentable que vayas a trabajar así. Es decir, estoy en un fondo un poco explicando, continuando la línea de pensamiento de, ojo, tu vestido está manchado. Asimismo, y esto le dijimos que le teníamos que poner un poquito de ojo, porque aparece siempre dentro de los distractores esas palabras que se escriben igual, se escriben distintos, significan algo distinto, significan algo similar. Asimismo, también es un conector continuativo dentro de la línea de lo que estábamos diciendo, ¿cierto? No paró de maldecirme durante el viaje. Me insultó a sí mismo cuando me bajé del coche. Es decir, me insultó durante el viaje y me insultó también cuando me bajé del coche, del carro, del auto. ¿Por qué decíamos que tenemos que tener ojo con ese asimismo? Porque el asimismo se puede escribir de tres maneras. Asimismo, como aparece en la primera línea, ¿cierto?, asimismo separado, como aparece en el entre paréntesis, y después tenemos tres distintas asimismo, que se escribe totalmente distinto. El asimismo del primero y el asimismo separado, el que está entre paréntesis, significan lo mismo. Y es totalmente reemplazable por un además. No paró de maldecirme durante el viaje. Me insultó además cuando me bajé del coche. Es decir, en ese momento también me siguió insultando. Ahora, el a, sí, mismo, que es separado, a, por un lado, sí, con tilde además, mismo, tres palabras, significa a uno mismo, a sí mismo, para mí. Y eso ya es otra idea, significa que es para mí, no es el además. Si podemos reemplazar el asimismo por un además, se escribe entonces todo junto o en dos palabras. Si tiene otro significado, que es el de yo, el yo mismo, se escribe en tres palabras. ¿Quedó claro eso? Supongo. Espero. Espero que se entienda. Ya. Y él igualmente, todos fueron a la fiesta, igualmente los que no recibieron la invitación. Todos, incluso aquellos que no recibieron la invitación. Conectores continuativos más usados. Me voy a detener un poco aquí, quiero que en el chat me digan si se entendió la diferencia entre el asimismo. Son tres. Y hay que tener ojo, porque insisto, aparecen siempre como distractores. De todas maneras, chiquillos, vamos a tener una clase de estas palabritas que decimos se escriben igual, se escriben distinto, algunas da lo mismo como se escriben porque significan igual, que son re pocas en todo caso, y aquellas que se escriben distinto, por si acaso, para que no nos vayamos a asustar. Ya, otro de los conectores, otra de las funciones de los conectores es la función explicativa, que tal como dice el nombre, lo que buscan es explicar lo que se dice con anterioridad, pero de otra manera.
Por eso dice, aunque tienden a confundirse con los conectores continuativos, son súper similares, la diferencia está en que aquí no siguen la misma línea de pensamiento, sino que, es decir, no agregan información nueva, sino que expresan lo mismo, pero de otra manera. Cuando nosotros, por ejemplo, damos ejemplos. Cuando decimos lo mismo, cuando estamos expresando una idea, pero nos estamos dando cuenta que alguien a lo mejor no está entendiendo, entonces lo explicamos de otra manera. Hacemos una analogía, hacemos una especie similar, ¿cierto?, a una comparación. Ejemplo, o sea, los elefantes son herbívoros, o sea, comen hierbas. Lo estoy explicando de otra manera. Puedo decir que los elefantes son herbívoros o que los elefantes comen hierba y se va a entender igual porque estoy diciendo lo mismo. Solamente lo estoy explicando. Esto es como hace algunos años cuando se burlaban de cierto veterinario que salía en la televisión, que él repetía mucho todo lo que decía, es precisamente porque él nos estaba explicando cómo funcionan los animales, ¿cierto? Después, el es decir, cantó hasta el amanecer, es decir, toda la noche. Puedo decir que esa persona cantó hasta el amanecer, puedo decir que esta persona cantó toda la noche, pero estoy diciendo exactamente lo mismo. Estoy, como dice ahí, no estoy agregando información nueva como lo que ocurría anteriormente, sino que lo que estoy haciendo aquí es presentar la misma idea, pero con palabras distintas. Vale decir, los conejos son mamíferos. Vale decir, animales que se alimentan de leche. Los conejos son mamíferos, es lo mismo que decir que son animales que se alimentan de leche. Estoy repitiendo la misma idea, pero con otras palabras. Mejor dicho, Titanic es una película muy triste. Mejor dicho, es para llorar con pañuelos al lado. Es decir, es para llorar todo el rato, para llorar mucho. Después, esto es, Bola de Nieve se fue al otro mundo. Es decir, esto es, murió. Oh, penita. En otras palabras, Paulita comenzó a hablar. En otras palabras, ya se comunica como gente grande. Es decir, esta Paulita, este bebé Paulita, ¿cierto? Comenzó a hablar, ya se está comunicando como persona mayor. Por ejemplo, las verduras en verano son muy baratas. Nuestro verano, ¿cierto? Por ejemplo, 1 kilo de tomates cuesta 300 pesos chilenos. Muy barato. No alcanza ni siquiera a ser $1 para los amigos que están viéndonos siempre desde el extranjero. Muy barato. A saber, él es el padre. A saber, el responsable de lo que el niño rompa en la tienda. Estoy dando la misma idea, pero de dos maneras distintas. Él es el padre, también podría decirlo como él es el responsable de lo que ese niño haga en la tienda. Tercera función que dijimos que íbamos a revisar el día de hoy, la función condicional. Aquí no hay ninguna ciencia, chiquillos. Si se fijan, los mismos nombres nos dicen más o menos de qué se trata. La función condicional, tal como lo dice el nombre, nos pone una condición para cumplir lo que estábamos diciendo. Aquí, dicho de otro modo, da cuenta de que es necesario cumplir con una condición para que lo enunciado en la otra preposición, es decir, en la otra oración o en el otro enunciado, se realice. Conectores condicionales más usados. Sí, si me vienes a buscar, voy. Es decir, estoy poniendo la condición. Si esto ocurre, yo hago esta otra cosa. Y ojo con ese sí, que también es una de las palabras que se confunden mucho y aparece dentro de las alternativas que a veces nos confunden. Este sí, que es un sí condicional, no lleva tilde, distinto al sí de afirmación, que sí lleva tilde. Es decir, tenemos dos maneras de escribir sí, pero una y otra significan algo completamente distinto. Así que ojo con eso. Este sí, que es condicional, no lleva tilde. El sí, que es de afirmación, que es de sí iré, distinto a la oración que aparece ahí, que dice, si me vienes a buscar, voy. No lleva tilde. Si yo digo sí, voy a ir, sí le pongo tilde. Después, con tal que, prepararé la comida que no me gusta con tal que vengas. Es decir, voy a hacer todo el esfuerzo del mundo, voy a cocinar esa comida que a mí me desagrada, voy a cocinar, no sé, guatitas, voy a cocinar cochayuyo, voy a cocinar pulpo, que son comidas que generalmente a la gente no le gustan, pero con tal de que esa persona venga. En caso de, o en el caso de que, dependiendo, ¿cierto?, cómo está estructurada la oración, en caso de incendio, rompa el vidrio con el martillo. Es decir, si esto ocurre, usted tiene que hacer esto.
Siempre que vengas a Santiago, pasea por el Parque Forestal. Estoy poniendo una condición, te estoy diciendo, si tú vienes a Santiago, tienes que hacer esta otra cosa. Ahí está poniendo de ejemplo el brócoli. Claro, prepararé brócoli, prepararé la comida que no me gusta en el segundo ejercicio, ¿cierto? Prepararé la comida que no me gusta, el brócoli. No me gusta el brócoli, pero a ti te gusta, entonces yo voy a cocinar brócoli para que tú vengas. Ya, después, siempre y cuando jugaré cartas, siempre y cuando tú me acompañes. No voy a jugar cartas sola, no quiero jugar cartas sola solamente con esa otra persona, sino que voy a jugar cartas solo cuando tú me estés acompañando en ese juego. Y finalmente no, nos falta otra todavía. La función final, por eso me confundí con el finalmente. La función final, aquí, ojo con esto, la función final no significa que te estamos dando por terminada la oración, no significa que estamos dando por terminado lo que estamos diciendo, distinto a los marcadores discursivos que fueron los primeros conectores que estuvimos viendo. La función final tiene que ver con la finalidad, con la meta, con el objetivo que estamos persiguiendo. Por eso dice ahí, una de las ideas planteadas indica la finalidad, meta u objetivo del enunciado. En el fondo, lo que queremos lograr. Conectores finales más usados o conectores que presentan una finalidad, ¿cierto? ¿Para o para qué? Estudiaba continuamente para tener un buen puntaje PSU. Lo que yo estoy persiguiendo en este momento es sacarme los 850. Actualmente, ¿cierto? Todavía estamos en los 850 simbólicos, estamos en la clase de lenguaje, estamos solamente sacando una simbología, pero como yo pretendo el día lunes, ya me olvidó la fecha de la PSU, pero ese lunes de PSU, como yo planeo sacarme súper buen puntaje, estoy estudiando continuamente, estoy persiguiendo una meta, persiguiendo un objetivo, persiguiendo una finalidad. ¿A fin de qué? O a fin de terminar pronto, se apuraron en completar la tarea. Para terminar luego, ¿cierto? Con esa finalidad, nos apuramos, hicimos las cosas rapidito. Con objeto o con objetivo de viajo por el mundo con objeto de llenarme de nuevas experiencias. Yo estoy haciendo todo esto de viajar, de ir para acá, de ir para allá, ¿cierto? Con la finalidad, con el objetivo para cumplir mi meta de conocer y de llenarme de nuevas experiencias. Con el propósito de, la municipalidad preparó planes especiales con el propósito de cuidar a los adultos mayores de la comuna. La municipalidad hizo esto para que esto otro ocurriese. La función comparativa, y sí, ahora me parece que ya vamos en la sexta función, se indica una relación paralela o de paralelo, ¿cierto?, entre dos oraciones, ya sea de igualdad, de superioridad o de inferioridad, pero siempre en el paralelo. Una va por acá, la otra va por allá. ¿Cómo? Cantaba como los dioses. Esta chica cantaba, pero no cantaba de alguna manera ordinaria, ¿cierto? O de alguna manera normal, sino que cantaba como los dioses. Estoy comparando una cosa con la otra. Así como tú, yo también prefiero el tenis por sobre el fútbol. Es decir, esta persona no está ni ahí con la Copa Confederaciones. A esta persona prefiere el tenis. Sí. Compara una cosa con la otra, pero se va por un carril. A la manera como hiciste la salsa, la manera como enseñó el chef de aquel restaurante italiano. Comparación. Compara la manera en que esta persona creó un platillo, ¿cierto? En este caso, una salsa, ¿cierto? De la manera como tal persona la enseñó en alguna parte. Da igual. Tal que el ruido de la fiesta era tal que los vecinos reclamaron. Era tanta la bulla, ¿cierto?, que estas personas reclamaron. Tal como, y ojo acá, porque a veces me preguntan, profe, ¿qué diferencia hay entre esto y esto otro? Hay muchos, insisto, hay muchos conectores que se pueden intercambiar. Todo tiene que ver con la función que estén realizando dentro de la oración. Inició el truco tal como lo había anunciado, atado de pies y manos, es decir, esta persona que seguramente practica la magia, inició el truco tal como ya lo había dicho, atado de pies y manos. Ojo acá, ese tal como lo podemos reemplazar simplemente por un como. Inició el truco como lo había anunciado, atado de pies y manos. Después, el tanto o el tantos como. Mientras Lautaro dirigía el ejército, eran tanto los guerreros mapuches como olas
en el mar. Es decir, estamos haciendo la comparación entre los guerreros mapuches, que eran muchos, ¿cierto?, con las olas en el mar, que también son muchas. Aquí aparecen figuras, claramente aparece una figura retórica. Dos cosas. Más que Roberto era más alto que el resto de sus amigos. Y ahí, por ejemplo, estamos estableciendo una comparación de superioridad. Roberto era mucho más alto que sus amigos, que eran más bajitos. Y ojo ahí, ese más, que también se puede escribir de las dos maneras, nosotros ya revisamos el más sin tilde, que es un más adversativo, que es un más que opone cierta resistencia, ¿cierto? Este más sí lleva tilde, es un más de cantidad, un adverbio de cantidad. Por ende, significa que Roberto tiene más cantidad de algo que los demás amigos. En este caso, Roberto es mucho más alto. Ojo, entonces también estamos adelantando un poquito los contenidos porque esta seguramente ya es la clase que viene después. Pero estas también son dos conectores que nos aparecen dentro de las alternativas que tratan de hacernos, ¿cierto?, caer. El más con tilde es un más de suma, de cantidad. Por eso este Roberto era más alto que el resto de los amigos, cantidad. Ahora, si yo digo Roberto era alto, más sus amigos también lo eran, estoy diciendo que, claro, Roberto era alto, pero sus amigos también lo eran, por lo tanto no hay ninguna diferencia. Ya, el menos que aquí en este caso estamos estableciendo una comparación de inferioridad. Menos que la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias me gustó menos que la primera. Estoy estableciendo una comparación entre ambas trilogías, ¿cierto?, de la película La Guerra de las Galaxias, pero resulta que una me gustó muchísimo menos que la otra. También podría haber sido al revés, decir que una me gustó más que la otra, independiente. Igual que Jaime saltaba muy alto, igual que Tomás González. Estoy haciendo la comparación entre este Jaime y este chico Tomás González, gimnasta chileno. Ya, entonces, función temporal. Y esta sí ya es la última, ahora sí me agarré. Esta sí ya es la última. La función temporal, tal como lo dice el nombre, por eso les decía, esto tampoco es ciencia para la NASA. Los nombres lo dicen. Función temporal, lo que aplican en estos conectores, ¿cierto?, es la relación respecto al tiempo. Ninguna ciencia. Función temporal, función de tiempo. Entonces, conectores temporales más usados, ¿cuándo? Viviana se acostó cuando ya amanecía. Viviana es de tiro largo, Viviana le gusta la fiesta, por lo tanto ya Viviana se acostó recién cuando ya estaba amaneciendo. Se estableció una continuidad en relación al tiempo. Antes que o antes de que, debes despertar antes de que cante el gallo. Al contrario de esta otra persona, Viviana, que se acostó cuando ya amanecía, esta otra persona se tiene que despertar muy rapidito, ¿cierto? Después de que o después que. Después de que la gente se fue, me contó un secreto. Me contó un secreto luego de que esta otra cosa ocurrió. Ojo acá, podríamos decir que podría ser un condicional. No es un condicional. No estoy estableciendo la condición de que esta persona me cuente una cosa cuando ocurra esto otro, sino que ocurre dentro de una linealidad temporal. Mientras José toca la guitarra, Ana canta. Es decir, mientras esto está ocurriendo, esta otra ocurre dentro de la misma línea temporal. Apenas terminó de almorzar, durmió una siesta. Es decir, inmediatamente terminó de almorzar, dentro del tiempo, ¿cierto?, que fue lo que ocurrió, esta persona se fue a dormir, hizo tuto, se fue a la siesta. Tan luego podrás ir a jugar, tan luego acabes la tarea. Es decir, inmediatamente tú acabes la tarea, puedes ir a jugar, puedes ir a, no sé, a lo que quieren hacer. Ya, y también tenemos el cada vez. Él utiliza el sarcasmo cada vez que se siente atacado. Dentro de la temporalidad, entonces, esta persona, ¿qué es lo que hace cuando se siente atacado? Utiliza el sarcasmo. Inmediatamente, cada vez, siempre ocurre lo mismo. Esta persona no se salva, utiliza el sarcasmo siempre. En tanto que toma desayuno, en tanto que lee el periódico. Es decir, esta persona está ahí tomando el desayunito, ¿cierto? El cafecito, el pancito, la frutita, el yogur, qué sé yo. Y mientras está haciendo eso, que decíamos que el mientras también es una función temporal, mientras está haciendo eso, ¿qué es lo que hace? Aprovecha de leer el periódico.
Puede leerlo en forma digital, puede leerlo en forma física, pero lee el periódico. Algunas veces Marisol prefiere ir a la playa, otras a la montaña. Es decir, algunas veces dentro de la línea del tiempo Marisol hace esto, dentro de la línea del tiempo Marisol hace esta otra cosa. Con frecuencia suelo caminar sin rumbo determinado. Es decir, a veces, ¿qué es lo que hago? O algunas veces, decíamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Camino y me voy a patiperrear por ahí. Ya, en resumen, chiquillos, dijimos que esta clase íbamos a revisar las 6 funciones que nos faltaban. Eran muchas funciones, ¿cierto? Vamos a revisar 6. Estas funciones son la función continuativa, la función explicativa, la función condicional, la función final, la función comparativa, la función temporal. Dentro de estas 6 son las últimas 6 de las 12 funciones que decíamos cumplen los conectores dentro de las oraciones. Ojo ahí, dijimos, son 12. La clase anterior, que dijimos ya la pueden revisar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, vimos las 6 primeras. La clase de hoy revisamos las 6 finales. Son 12 para que los que no estuvieron presentes en la clase anterior puedan revisarlas. Entonces, la función continuativa, ¿qué es lo que hace? Continúa o apoya lo que ya expresamos, continuando con la idea, prosiguiendo con la idea. La función explicativa, muy similar a la continuativa, decíamos, pero la función explicativa explica lo anteriormente dicho, pero de otro modo. Es decir, no agrega información nueva, sino que simplemente lo explica de otra manera. La función condicional condiciona la ocurrencia de lo que se está manifestando, es decir, pone trabas. Si esa traba se cumple, yo puedo hacer esta otra cosa. Función final. Las ideas planteadas indican la finalidad del enunciado. Ojo ahí, cuando hablamos de función final no estamos hablando de que la idea acabe, de que el texto acabe, de que la oración acabe, sino que estamos diciendo que tienen esa finalidad. Podría llamarse función de finalidad, ¿cierto? No de final, pero se llama función final. Las ideas planteadas indican la finalidad del enunciado, es decir, la persecución de una meta. La función comparativa compara ya sea por igualdad, superioridad o inferioridad. Es decir, compara un elemento y con el otro elemento z. Y finalmente, la función temporal, aquí lo que va a primar, ¿cierto?, es la relación entre las ideas respecto al tiempo. Una cosa ocurre después de la otra o están ocurriendo en simultaneidad, pero ocurren dentro del tiempo. Listo, se acabó. Vimos las funciones de los conectores. Por ahí alguien estaba preguntando si hacíamos ejercicios. Sí, hacemos ejercicios porque es la parte favorita de la profesora. Entonces, nos vamos a lo que estaban preguntando por ahí en el chat, a los ejercicios. Vamos a poner a ejercitar nuestro cerebrito. Ahora ya estamos en junio, estamos a mitad de junio, ya nos estamos acercando a pasos agigantados a la PSU. Pero ya llevamos varios meses también ejercitándonos y esto lo hemos dicho un montón de veces. Esto es como andar en bicicleta, como andar en patines o incluso como parece ahí ese cerebro levantar una pesa. Tenemos que ir de poquito a poquito, lento pero seguro, porque de esa manera vamos a ir desarrollando este músculo que no es músculo, pero vamos a ir desarrollando nuestro cerebro. Ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para los que estuvieron presentes en la clase anterior ya saben cuál es la dinámica. Para los que no, lo que vamos a hacer es identificar el tipo de función que cumplen los conectores en las siguientes oraciones. Ojo con lo que voy a decir ahora. Los conectores que aparecen en este tipo de ejercicio, en el ejercicio que vamos a hacer ahora, son los conectores que vimos en la clase de hoy. ¿Ya? Los de hoy. No aparecen los conectores de la clase anterior, para que no se vayan a confundir. Entonces, tenemos oración. Lo escucharé siempre y cuando él también me escuche. En el chat ya están diciendo las respuestas y son respuestas correctas. Efectivamente, es una función condicional. Estoy poniendo una condición para que esto escuche. O sea, para que esto ocurra. Voy a escucharte. Lo voy a hacer. Pero para eso, tú tienes que escucharme primero. Efectivamente, entonces, eso es una función condicional. Comenzó a llover cuando estaba llegando a mi casa. ¿A quién no le pasó hoy que está lloviendo en prácticamente todo Chile? Comenzó a llover cuando estaba llegando a mi casa.
¿Qué tipo de función cumplirá ese conector cuándo? Temporal, y efectivamente se cumple una función temporal. Estoy dando una linealidad dentro del tiempo, ¿cierto? Comenzó a llover cuando estaba pasando esta cosa. La situación no ha cambiado. A ver, la situación no ha cambiado, o mejor dicho, no ha mejorado. Explicativa dicen por ahí, y efectivamente es función explicativa. Estoy explicando, ¿cierto?, que la situación no ha cambiado, o mejor dicho, no ha mejorado. Es decir, estoy explicando con otras palabras lo que ocurrió con anterioridad. Después, planificó todo con el fin de que no fallase nada. Felipe nos dice que es función final. Nico nos dice que es función final. Brian nos dice que es función final. Están todos diciendo que, bueno, la mayoría está diciendo que es función final. Y efectivamente es función final. De hecho, lo dice. Planificó todo con el fin de que no fallase. Función final. Persigue esa finalidad, persigue ese objetivo, persigue esa meta. ¿Cuál meta? La de que no fallase nada. Y por eso, ¿qué es lo que hizo? Planificó todo. Ya, vamos llegando casi al final. No es muy difícil. Es más, es sencillísimo. Veamos. Función explicativa, chiquillos. No es muy difícil. Es más, es sencillísimo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo estoy explicando. Estoy diciendo en otras palabras que esto no es difícil. En otras palabras, es sencillísimo. Es facilísimo. Es ultra mega simple. Nos caímos ahí. Ya, y la última, vete a jugar, pero si llueve, regresa. Todo está relacionado con la lluvia, porque hoy está lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y prácticamente todo territorio nacional. Parece que la anterior estaba medio difícil, porque en esa nos equivocamos. Vete a jugar, pero si llueve, regresa. Constanza se nos está poniendo más específica. Víctor dice que en su sector está nevando. Bueno, ayer nevó en Chiloé, en la isla grande de Chiloé. Condición dicen que es, vamos a ver, y efectivamente es condicional. Estoy poniendo una condición para que esto suceda, ¿cierto? Puedes ir a jugar, pero si ocurre esto, tú tienes que hacer esto otro. Efectivamente, estoy dando una condición. Víctor dice que es de Coyhaique, que allá está nevando. Chuta. Ya, chiquillos, entonces, la mayoría, súper bien. La anterior, la sala de no es muy difícil, es más, es sencillísimo. Ahí tuvimos algunos problemas, pero lo pudimos hacer. Así que, pero como no fueron todos súper bien, vamos a irnos con media estrellita nomás en la frente para la casa, no con la estrellita completa. Pero ya, súper bien, chiquillos, eran 6 ejercicios, así que ya teniendo al menos unos 3, 4, ya tenemos la mitad. Así que significa que lo estamos entendiendo. Súper bien. Ya, nos vamos ahora con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. La clase anterior estaban diciendo, profe, sus ejercicios están muy fáciles. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es recién la tercera o cuarta clase de conectores. Así que, ¿aparece por ahí? No dice. Ya, pero es como la tercera o cuarta clase de conectores, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumarle cierta dificultad a esta pregunta, que precisamente se llama pregunta de desafío, ¿cierto? Tenemos un desafío que lograr. Hemos dicho muchas veces, y se los he comentado varias veces también, la página del DEMRE, ¿cierto? psu.demre.cl, están todos los ejercicios que ha liberado el DEMRE desde que la PSU es PSU. Es decir, no aparecen los de la PAA, o la que alguna vez fue conocida también como la PAT, que fue una prueba de transición, sino que aparecen los ejercicios de PSU que han sido dados por el DEMRE. Y ahí nos aparecen también el grado de dificultad que tuvo esa pregunta para las personas que dieron esa PSU. Entonces, en este caso, en este ejercicio, la dificultad que tuvo este ejercicio fue una dificultad mediana. Solamente el 60.33 de las personas que dieron ese año la PSU logró contestar acertadamente el ejercicio. Vamos a ver si aquí lo
Lo logramos o no. Ya. Dice, una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos. Cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Son, enunciados síntesis que, organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. Y vamos a ver. C de perro, C de can, vamos a decirlo, mi estimado pelado. C de can. Efectivamente, la alternativa correcta es la C. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos, los cuales cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Son, por lo tanto, enunciados síntesis que, a la vez, organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. Pablo está pidiendo su estrellita. Estrellita en la frente para los que dijeron que era la C. Efectivamente, era la letra C. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos. Quienes cumplen la función discursiva, ahí ya tenemos un problema. El quienes está reservado para las personas. Si fuese el que o los que, ¿cierto? Ahí podría haber sido. Pero los quienes están reservados para las personas. Por lo tanto, inmediatamente la A no puede haber sido. Y por ahí la otra que decían que era la letra E. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos, donde cumple la función discursiva de adelantar el contenido del texto, y inmediatamente el primer conector nos dice no puede ser, porque esto queda totalmente incoherente. Chiquillos, ojo con esto. Hemos dicho, o sea, como a comentario común, ¿cierto? Dicen, los ejercicios donde faltan tres conectores son terribles, porque son más largos, porque hay que ver más cosas, bla, bla, bla. Chiquillos, no le temamos a los ejercicios donde falten 3 conectores. ¿Por qué? Porque inmediatamente podemos ir descartando, pues, y aquí también tenemos que utilizar ciertas actividades o ciertas actitudes que generalmente uno no debe usar, o que no son las más adecuadas, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? Inmediatamente podemos ir descartando algunos de las alternativas porque uno de los conectores no funciona. Entonces, inmediatamente eliminar ese tipo de alternativas. Entonces, la alternativa A, que era la que decían que podía ser, no podía ser, porque dice quiénes, ¿cierto? El quién es reservado para personas. Y la alternativa E, el dónde, no tenía precisamente por dónde ser. Ya. Segundo ejercicio de dificultad mediana, pero ya está, o sea, también de dificultad mediana igual que la anterior, pero en esta fueron menos los que acertaron, fue solamente el 49,10. No alcanzó a ser el 50% de las personas que dio esa prueba. En una primera etapa se formulará el proyecto, se determinará el monto de la inversión, sus costos, tiempos y personal necesarios. En una segunda etapa se evaluará el proyecto, se medirá la rentabilidad de la inversión. La mayoría está diciendo que es la B, es decir, estoy empezando a pensar, me está empezando a dar la impresión de que las personas ese año no se prepararon muy bien para la BCU. Porque aquí ustedes le están diciendo que efectivamente es la B y era la B. No, las personas que dieron la PSU ese año, que fue, si no me equivoco, la del proceso 2011 o 2012, se fueron a la B. Porque yo estoy viendo los resultados en el chat y ustedes me están diciendo que es la B, que no es B de vaca, por ahí están diciendo, que es la B. Y efectivamente es la B, chiquillos, súper bien. Y ahora, el día de hoy, no hemos ganado, pero más que ganadísimos, los 350 simbólicos, más que ganadísimos, la estrellita en la frente, y más que recote contra ganada el desayuno en la junta vecinal. Porque efectivamente es la alternativa B. Dificultad mediana, solo menos del 50% de las personas que hizo la PSU le acertó, ustedes le acertaron. Así que la gente que dio la PSU ese año no sabía nada. Ya, en una primera etapa se formulará el proyecto, es decir, se determinará el monto de la inversión, sus costos, tiempo y personal necesarios.
En una segunda etapa se evaluará el proyecto, o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. Si se fijan, estamos reestructurando lo que se dijo con anterioridad. La primera etapa se formulará el proyecto. Es decir, en otras palabras, lo que se va a hacer es determinar el monto de la inversión, determinar los costos, determinar el tiempo, bla, 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 bla. Y en la segunda etapa, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a evaluar el proyecto, es decir, o sea, ¿cierto? Se medirá la rentabilidad de la inversión. Estoy explicando lo mismo, pero con otras palabras. Lo estoy desglosando en otras palabras. Súper bien. Chiquillos, súper bien. Dijimos de esa gente que dio la PSU ese año, no tenía idea de nada, porque dijeron que la dificultad era mediana, y ustedes lo hicieron súper bien, súper fácil. Así que la próxima semana, como me están diciendo, profe, está muy fácil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dificultad difícil, dificultad mayor. Esas preguntas que solamente el 80%, perdón, que el 20% le acertó. Ya, chiquillos, súper bien con las preguntas de desafío de la Universidad Mayor. Estrellita en la frente y vamos a sumarle una más. Vamos a hacer 2 estrellitas en la frente, 850 simbólicos y el desayuno con la señora presidenta de la Junta de Vecinos. Súper bien. Ya. Preguntas. Preguntas de la clase, pregunta de la PSU de lenguaje, pregunta de lo que hemos visto con anterioridad. Sí, me están diciendo que haga preguntas difíciles nomás, ya. Para la próxima clase, chiquillos, preguntas difíciles. Víctor, ¿de qué era la clase? Conectores, la segunda partita de las funciones de los conectores. ¿A qué hora son las clases? Me la perdí. Sí, pues ya estamos terminando. Las clases de lenguaje son los días viernes a las 5 de la tarde. La semana pasada no hubo clase, así que tenemos que recuperarla. Así que atentos, ojo, atentí, como dice la gente por ahí. Mucha atención al Facebook de Puntaje Nacional, donde se les va a estar avisando cuando la vamos a recuperar. ¿Cuál es la diferencia entre por qué y por qué? Uno todo junto, el primero, por qué, y el otro separadito, por qué. Ya, el primero, mi estimada Sandra Aguilera, la diferencia entre el por qué todo junto es un por qué de explicación. Me pinté las uñas porque la tenía súper fea. Estoy explicando. Y el otro porque, que ahí te falta una tilde, es un porqué que va separado y es un porqué de pregunta. ¿Por qué te pintaste las uñas? Separado. Porque las tenía súper feas. Todo junto. Hola, profe. ¿Qué es un acto de habla? Esas son preguntas para puntaje NEM. ¿Qué es un acto de habla? Un acto de habla son los actos que nosotros precisamente ejercemos al hablar. Ya sea el acto de directamente emitir el sonido, ¿cierto? Lo que estoy queriendo decir y el efecto que estoy queriendo provocar. Si yo te digo, ¿qué fue la que preguntó? Ay, se me desapareció lo de la... Ah, fue un él. Emanuel. Si yo te digo, Emanuel, tengo hambre, podríamos tomar oncecita, ya que es la hora, ¿cierto? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Probablemente te estoy diciendo, Emanuel, anda a comprar el pan, yo no voy a ir. Esos son actos de habla. Te estoy diciendo una cosa, pero en realidad te estoy queriendo decir otra. A veces los actos de habla se condicen. Si yo te digo, Emanuel, sal, por favor. Te estoy diciendo, Emanuel, tienes que salir. Pero a veces se condicen y otras veces no. Esos son actos de habla. Pero esas son preguntas para puntaje NEM los días miércoles a las 7 de la tarde. Asimismo, ¿cuál era su función? Asimismo, cumple la función del además. Es decir, agrega información. ¿Cómo puedo mejorar mi comprensión de lectura? Brian, leyendo, ejercitando. Las primeras clases que hicimos acá en Puntaje Nacional de PSU de lenguaje,
fueron precisamente referidas a comprensión de lectura. Recomendación, no me acuerdo el número de la clase, no sé si fue la 1, la 2 o la 3, pero estuvimos viendo cuáles son los errores que nosotros cometemos al leer y estuvimos también estilos de lectura. El último estilo es el estilo de lectura ideal, que es el estilo de lectura más comprensiva. Así que te recomiendo que veas las primeras clases porque hay varios datos, hay varios tips para ir mejorando tu comprensión de lectura. Por lo pronto te puedo decir eso y además que leas mucho. Lee mucho y anda haciéndote preguntas con respecto al texto. Utiliza estrategias antes, durante y después de la lectura. Subraya, marca, haz monitos, como sea lo necesario. Hola, profe, ¿qué es un acto de habla? Me apareció en un ensayo. Emanuel, los actos de habla ya no aparecen dentro de la PSU de lenguaje. Por lo tanto, seguramente el ensayo que tú hiciste es un ensayo antiguo. Ya desde hace 3 o 4 años, no recuerdo bien, se eliminaron las preguntas de contenido. Por lo tanto, ese tipo de preguntas ya no va a salir en la PSU. ¿Cuándo va a ser las clases MEN? Supongo que eran las clases NEM. Las clases puntaje NEM son martes, miércoles y jueves. Martes, matemáticas, creo que a las 7. Miércoles, lenguaje a las 7. Y jueves, matemáticas nuevamente, creo que a las 7. Hablando de ítem de comprensión de lectura, Felipe nos está preguntando. ¿El parafraseo puede tomarse como una inferencia en caso de estar entre las alternativas? No. El parafraseo es decir lo mismo que dice el texto, pero con tus propias palabras. Por lo tanto, el parafraseo no corresponde directamente a una inferencia. Es un estilo de inferencia, pero no totalmente, porque también aparece lo textual o lo explícito. Por lo tanto, no. Profe, ¿tiene otra técnica de realizar ensayos, aparte de conectores y después ir a comprensión de lectura? Marcelo, en la clase número 6 de lo que llevamos en puntaje nacional, vimos un reordenamiento propuesto para la PSU de lenguaje y aquí ya varios en el chat han dicho que les funcionó. ¿Cuál es este reordenamiento? Partir por la primera mitad de comprensión de lectura, hacer la primera mitad de los ejercicios, después irte a conectores, después hacer la segunda parte de comprensión de lectura y por último realizar el ítem de ordenamiento de enunciados. ¿Por qué? Porque de esa manera tu cerebro no se aburre, realiza otro tipo de ejercicios, etcétera, etcétera. Y les sobra generalmente un poquitito de tiempo. Y además de eso, recuerden, chiquillos, una de las cosas que propusimos en esa clase número 6, y les estoy diciendo el número para que la busquen, ¿cierto? Los que no la vieron, que fue una clase bien entretenida. Revisen esa clase porque aparte del reordenamiento que propusimos, dimos algunos tips para ir contestando la PSU, que son unos tips súper caseros, pero que sirven. Por ejemplo, no dejar contestar la PSU al final, ¿cierto? Que a veces nosotros cometemos el error de contestar la PSU todo el facsímil y dejar la parte de contestar la hoja de respuestas al último. No hacerlo, no lo hagan, porque se puede que les falte tiempo y no van a alcanzar a contestar. A lo mejor contestaron toda la PSU y no les va a alcanzar el tiempo para contestar en la hoja de respuestas. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Que vayan ítem por ítem. Es decir, realizo mi primera parte de comprensión de lectura, la primera mitad, paso las respuestas. Me voy a conectores, esos 10 minutitos para conectores, hago los conectores, paso todas las respuestas de conectores. Me voy a la otra mitad de comprensión de lectura, hago la comprensión de lectura y traspaso todas las respuestas de comprensión de lectura y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nos vamos a asegurar de que al final no nos va a faltar tiempo para contestar la hoja de respuestas, que es lo que a veces pasa, chiquillos, ustedes nos animáis. Conversen con personas que dieron la PSU hace años anteriores y van a escuchar, pero de todo, que les pasó de todo. Así que ojo con eso. ¿Cuándo es la próxima clase? No me la puedo perder. La próxima clase es el próximo viernes a las 5 de la tarde. Pero estén atentos a las redes sociales, al Facebook de Puntaje Nacional,
porque tenemos que reagendar una clase que fue la clase del viernes pasado que no se hizo. Profe, ¿qué es el surrealismo? Es una corriente vanguardista de principios del siglo XX, una corriente cultural, donde se enmarca también la literatura, por supuesto, y que tiene un montón de características que, por ejemplo, eran muy soñadores, aparece mucho el tema de las pesadillas también, etc. ¿Se usa o no el hubieron? No, se dice hubo. Hubo. A ver, se usa. Uno dice, hubieron tantas cosas. Sí, lo usamos. Ahora, ¿se debe usar? No. Se debe decir hubo. Profe, una duda. Hay dos C. Hay dos C. Uno con tilde y otro no lleva tilde. Efectivamente. El C con tilde es el verbo saber. Todos los demás no llevan tilde. Sí, en todo caso, tranquilidad, vamos a ver esas palabras que se escriben de dos maneras, porque aparecen generalmente como distractores en la PSU, o les van a aparecer como distractores en los ensayos, así que viene una clase de eso. Tranquilidad, tranquilidad. Profe, ¿es necesario aprender los conectores de memoria? No, es más necesario aprenderse las funciones, para ir viendo qué función o qué relación se establece entre una oración u otra. ¡Ay, me salté muchísimo! Profe, este miércoles no se hizo la clase, mes NEM, chiquillos, clase NEM. Notas de enseñanza media. No, este miércoles no se hizo la clase. Profe, ¿cuántas preguntas de contenido salen en la PSU? Ya no salen preguntas de contenido en la PSU. Hace algunos años eran 15 preguntas, ya no se están haciendo. Ya no se hacen, chiquillos. Ahora solamente es conectores, plan de redacción, comprensión de lectura. Así que tranquilidad. Ya no hay preguntas de contenido. Veamos. Oh, se desconectó el chat. Profe, cuando leo siempre me acuerdo de usted, sobre todo cuando empiezo a mover los labios. Lili Fer, no lo haga más. Si se acuerda, no lo haga más, porque dijimos que ese era un mal hábito lector. No lo haga más. Los videos de montaje nacional, clases 2016, ¿sirven si quisiera usarlos de estudio para este PSU 2017? Sí, por supuesto que le sirven. Al menos el lenguaje le sirven. Sí, sí le sirven. Ya, lo siento, chicos. Se desconectó el chat, no puedo contestar más preguntas porque no me aparecen más preguntas. Creo que contesté todo, creo. Perdón si es que alguna pregunta quedó sin contestar. Lo siento. A veces se salta mucho, a veces en esta sección aparecen muchas preguntas y no alcanzo a ver todo. Chiquillos, entonces, nos vemos la próxima clase. Recuerden que las clases de lenguaje son los días viernes a las 5 de la tarde. Estén atentos a las redes sociales, al Facebook específicamente. Estén atentos al Facebook de Puntaje Nacional. Ahí aparece todo lo que tengan que saber con respecto a cambios de horario, o si alguna clase no se va a realizar, o si alguna clase se va a realizar de más por recuperación sobre todo. Además, también están puestos los horarios de las clases de puntaje NEM, estas clases que son diseñadas para los estudiantes de cuarto medio, con los contenidos de cuarto medio, claramente, ¿cierto? Que les van a servir para subir sus notitas. Además, además, los invito, chiquillos, suscríbanse al canal de YouTube de Puntaje Nacional, porque ahí les van a ir avisando cuando se suben las clases, si es que hay alguna transmisión en directo, etcétera. Súper útil suscribirse porque le llegan los informes o las informaciones, les van a llegar al celular, a la tablet, al computador, donde sea que le estén llegando, al correo electrónico. Llegan. Doy por firmado que llegan, a mí me llegan. Así que lo doy por sentado. Ocurre. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima clase. Recuerden, día viernes a las 5, clases de
puntaje nacional, clase de lenguaje y comunicación. Que estén súper bien. Nos vemos el próximo viernes a las 5 para los que no lleguen para que no lleguen atrasados. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.